Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Cómo están, amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Es un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las principales informaciones, comenzando una nueva semana del mes de octubre. Mi nombre es Ervin Bazán. Bienvenidos. Lunes 20 de octubre, comenzamos de inmediato con los principales temas. La llegada del fenómeno del Niño puso en alerta al sector productivo ante el anuncio de abundantes lluvias, por lo cual la Federación Agropecuaria Nacional Confeagro destacó que cada sector está trabajando para hacer frente al fenómeno climático. En La Paz, los productores de papa y de quinoa informaron que sufren la falta de agua, lo cual afecta el rendimiento por hectárea. En Oruro y en el sur de Potosí, la Asociación Nacional de Productores de Quinoa, ANAPIQUI, indicó que hay un exceso de lluvia en la zona. Y en Santa Cruz, Demetrio Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, dijo que desde hace meses presentaron al gobierno la cuarta fase del proyecto de construcción y reforzamiento de defensivos con la finalidad de disminuir los riesgos de inundación de las provincias y zonas productivas del sector, que contempla un funcionamiento de al menos 18 millones de dólares, que serán aportados por el gobierno nacional, la gobernación de Santa Cruz y los municipios beneficiados. Así lo indicó Pérez en declaraciones a la prensa. Y en el caso de los ganaderos, están construyendo terraplenes y los que pueden trasladan sus reses a zonas más altas, a pesar de que aún no se habla de una alerta, según informó el presidente de la Federación Ganadera del Beni y Pando, FEGABENI, Mario Hurtado. En otros temas, les contamos que el presidente Evo Morales criticó una vez más el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral e indicó que sospecha de técnicos infiltrados en el interior del organismo electoral que intentaron perjudicar el proceso eleccionario en el que ganó el movimiento al socialismo con un 61.04% de votación al 99.82% del recuento. El dirigente campesino Rodolfo Machaca dijo que exigirán una auditoría al interior del ente electoral para detectar los errores. Mientras tanto, en el Tribunal Supremo Electoral evitaron hablar de infiltrados, pero sí de personal que falló en su trabajo. El vocal Ramiro Paredes dijo que no hay problemas con que hagan auditorías y adelantó que se harán modificaciones del personal técnico para encarar las próximas elecciones regionales. El líder de Unidad Demócrata, Samuel Doria Medina, consideró que el ente electoral intenta favorecer al MAS para que logre 2/3 en la Asamblea Legislativa. Desde noviembre entrará en vigencia el sistema de facturación virtual, que facilitará las operaciones comerciales de compra-venta y brindará mayores márgenes de seguridad a los receptores de factura. Así lo informó el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Eric Ariñez. El nuevo sistema de facturación virtual se aplicará en todas las transacciones comerciales y operaciones de compra-venta de bienes y servicios. El analista tributario Domingo Portillo sostuvo que toda incorporación tecnológica para mejorar el universo de los contribuyentes es bienvenida, pero eso se debe de acompañar con una adecuada capacitación del personal que va a manejar esta tecnología, aseveró. Y la danza y la música boliviana se hicieron sentir en el corazón de Buenos Aires, donde miles de bolivianos contagiaron su alegría, música y danzas folclóricas en la entrada folclórica Integración Cultural Boliviana en Argentina. En el evento participaron cerca de 12.000 bailarines, divididos en fraternidades de morenada, caporal, tinku, tobas, diabladas y cuyaguada, entre otras danzas. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera y su esposa Claudia Fernández acompañaron a sus compatriotas en esta fiesta que busca la integración cultural latinoamericana. Desde Bolivia Web TV va nuestro saludo a los paceños, que hoy celebran sus 466 años de fundación, de una ciudad llena de historia, tradiciones y cultura. Ayer, como parte de las celebraciones, se realizó el desfile de tradiciones, costumbres y añejerías paceñas, que contó con la participación de cerca de 3.000 personas que recordaron a los personajes que marcaron la historia y la cultura paceña en la época republicana y también en los tiempos prehispánico y colonial. Hoy continúan los festejos con actividades tanto de la alcaldía como de la gobernación paceña. Así que una vez más va nuestro saludo y nuestras felicitaciones a todos los paceños. Momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra
y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización de 8 bolivianos 75 centavos y el yen mantiene su cotización de 0.06 bolivianos. Revisamos ahora las principales informaciones deportivas generadas este fin de semana en Bolivia News. Estos son los resultados de la fecha liguera jugada este fin de semana. En la Villa Imperial, Nacional Potosí perdió en su casa a manos de Wilstermann de Cochabamba por 2-1. Esta derrota de los potosinos hizo renunciar al técnico Marco Ferrufino. Y el otro partido jugado en Oruro, San José, derrotó a Sport Boys de Warnes por 2-0. Esta derrota hunde más en la tabla del descenso a los del norte cruceño. Y en Sucre se dio un aburrido empate entre Universitario de Sucre y Real Potosí de 0-0. Mientras tanto, en el Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, Oriente Petrolero le ganó a Stronger por 2-0 en un partido sin muchas emociones, salvo los 2 goles de Oriente Petrolero, uno en cada etapa del partido. Y en otras informaciones deportivas hablamos del Panamericano de Ciclismo, donde Argentina fue la mejor en modalidad de pista. Los ciclistas argentinos fueron los ganadores absolutos de la modalidad de pista del Campeonato Panamericano Máster que se llevó adelante en el velódromo de la Villa Deportiva Abraham Telchi de Santa Cruz. En la jornada de ayer, domingo por la mañana, terminaron ganando en 8 categorías, sumando así 25 preseas doradas, mientras que Brasil fue el segundo mejor ubicado, dejando en el tercer lugar a Chile. En el motociclismo, el sudamericano corrido en Cochabamba tuvo como ganador a un ecuatoriano. El corredor ecuatoriano Andrés Benaneula ganó ayer el campeonato sudamericano de Motocross Open, que se llevó adelante en el circuito Quintanilla de Cochabamba, donde después de 10 años se volvió a correr una prueba de carácter internacional. En la primera jornada, Benaneula comenzó a mostrar sus condiciones y la diferencia que existía con relación a los demás pilotos. El podio de la carrera fue completado por los bolivianos Marco Antesana y Daniel Nosiglia, segundo y tercero respectivamente, que se colocaron al nivel del ecuatoriano. En la jornada participaron 19 pilotos representando a Perú, Paraguay, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo y así les hemos presentado las principales informaciones desde Bolivia para el mundo. Siempre es un placer, volvemos para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.